Saludos y bienvenidos al curso de análisis no lineal de estructuras. Eh, Estamos en la clase 10. Antes de hacer un ejemplo de paredes con los elementos de cáscara encamada, que todavía no lo hemos hecho, vamos a aclarar unas dudas que me preguntaron el viernes y ya las aclaré por correo electrónico, porque tenían que ver con la definición de sección, ¿verdad? Usando en SAP el Section Analyzer. Vamos a buscar el ejemplo que yo hice en la clase, que era una sección de 10 por 20, ¿verdad? Con cuatro varillas número 9 o de diámetro de 9 octavos de pulgada. Aro cerrado de número 4 que eran en media pulgada. Y el cover, yo usé 1.5 pulgadas alrededor de toda la sección. Eh, lo primero que me habían preguntado era sobre el, el número de puntos. Y el número de puntos, ¿verdad? Pues en verdad se refería al número de puntos que ella usa para hacer esta gráfica. Por eso es que si uno aumenta el número de puntos, la gráfica cambia un poco. Disculpen, le di enter en vez de refresh. Si uno lo cambia, pues la gráfica lo que hace es mejorar su precisión, ¿verdad? Por eso es que esta línea se endereza, porque entonces usa más puntos para definir, y por eso es que MY puede ser sensitivo, porque en esta zona, dependiendo, puede cambiar dependiendo de cuánta preciso uno sea en la gráfica. Claro, llega un punto en que mientras más puntos uno añada, pues en realidad no va a hacer mucha diferencia. Así que usen un número suficientemente grande de tal manera que si después lo aumentan, ¿verdad? Pues la gráfica se mantenga igual. Eh, Así que lo podemos dejar en 200 en este ejemplo. Eh, y, y el número de fibras en realidad se modifica en otro sitio. Y claro, cuando lo hace por fibra, la curva no se ve tan parecida porque el default es usar tres fibras en cada dirección. Y eso vamos a aprovechar ahora y mostrarlo, ¿verdad? Uno puede definir el número de fibras en definir el layout. Si estamos en dos dimensiones, nos interesa solamente en la dirección 2. Ella usa 3 en las dos direcciones. Lo podríamos aumentar, ¿verdad? En ambas direcciones. Lo voy a dejar como 3 en la dirección vertical porque no me interesa en este caso. Eh, y ahí ella muestra las fibras que creo. Y entonces uno puede verificar cuán preciso es la curva con fibra, ¿verdad? En este caso quedó mucho mejor. Todavía no me gusta, ¿verdad? El brinco que da aquí que se ve diferente. Vamos a ver. Claro, cuando uno usa elementos de fibra, le voy a dar que calcula la curvatura usando fibra. Eh, bueno, no sé porque en realidad no sé qué hace eso, así que no lo voy a poner. Ahí aumenté, las dupliqué. Vamos ahora a usar otra vez un número grande. Y ahora la de fibra con 40 fibras, pues queda idéntica a la curva con integración exacta. Eh, pues nada, otra cosa importante que me la aclararon a mí, ¿verdad? Cuando yo di el ejemplo y yo definí el rectángulo, las dimensiones del rectángulo. Déjenme cambiar las unidades aquí, que estoy usando métrica. Y yo hice el ejemplo en keep inches. Cuando uno define las varillas, el rectángulo, y aquí se ve claramente, define las dimensiones de, ¿verdad? Del extremo exterior de las varillas en las esquinas, ¿verdad? O sea que cuando yo defino este ancho, yo en realidad lo había definido como de centro a centro de varilla y en realidad es al extremo de las varillas. O
sea que considerando que, viendo mi ejemplo, ¿verdad? Que yo tenía 10 de ancho y 20 de profundidad y mi cover era 1.5 ambos lados y la varilla del el aro es de media, pues en realidad el rectángulo para definir las varillas longitudinales debería ser, tengo que restarle a 10, ¿verdad? 3 pulgadas, 1,5 y 1,5 de cover, más media varilla y media varilla del aro, que sería un total de 3, 4 pulgadas. Y lo mismo en profundidad, 1,5 de cover aquí y 1,5 de cover acá, que son 3 pulgadas, y media varilla aquí y media varilla acá, que sería 1 pulgada adicional. Pues a 20 le tendría que restar el 4, que sería 16. O sea que mi rectángulo sería 6 por 16. Lo que yo hice en el ejemplo de la clase fue que también le resté media varilla número 9 en este lado y media varilla número 9 en este lado. Así que en total le resté 9 octavos adicionales. Y así está en el ejemplo, ¿verdad? Que definí aquí. ¿Verdad? Eso me había dado 15 y 5, pues sería 16 y 6 el rectángulo. Y va a afectar más el de altura, ¿verdad? Que es el que para momento en la dirección 3 es el que es crítico. En el ancho para momento en la dirección 3 no es tan importante. Pero eso afecta un poco el diagrama de momento de curvatura, ¿verdad? Y ahí pues tengo mi momento, ¿verdad? En X pulgadas. Eh, entonces lo podemos verificar en los detalles. Me da el de excedencia que lo pone como 1753. Pero si yo lo leo de esta gráfica, yo usaría este punto que es un poquito mayor. Y el máximo que lo pone, bueno, el máximo es cuando ya llega a rotación máxima. Así que yo leería este punto que me da 2430 y este daría 5000. Perdón, ahorita leí la rotación. Este sería 1830 y este 2820. Así que son como 1000 más. En Mascat por curiosidad, ¿verdad? Lo teníamos en 1890 y 2630. Así que este nos dio bien parecido, ¿verdad? 1830, 1890 y el otro 2830 con Mandel, el Ultimate. Aún con Kenny Park modificado, pues nos da parecido. Las curvaturas obviamente van a dar un poquito diferentes como quiera. Este, el diagrama de curvatura, vamos a buscarlo un momentito. La curvatura última .016, la curvatura de excedencia, que yo la estimé un poquito más, 1.72 por 10 a la menos 4 y .016. Vamos a apuntarlo. Excedencia 1.72 por 10 a la menos 4 y .016 en Ultimate. Eso fue lo que nos dio con Kenny Park modificado, y excedencia en realidad fue bien aproximado, ¿verdad? Fue asumiendo una distribución lineal del esfuerzo del hormigón. Y vamos a SAP otra vez. Y otra vez en este punto, que sería el que yo usaría para estimar excedencia, 2.43 versus 1.76 como lo hicimos, ¿verdad? Aproximado nosotros. Que queda un poco diferente. Y la que cogeríamos como última, .05, .006. Esa daría un poco más diferente que lo que nos da a nosotros, que es .016. Así que sí dan diferentes, ¿verdad?
la esencia no da tan diferente, no da igual, pero no da tan diferente. La última sí da 0.00594. Y a nosotros nos da con K-par modificado 0.016, que eso es 1.6 por 10 a la menos 2. Así que sí dan diferente, pero por lo menos los momentos que estamos usando dan bastante parecidos aún con los dos métodos diferentes. Cosa que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Es que yo sí ¿verdad? Yo usé lo equivalente a un método de fibra, dividiéndola en fibras de 0.25 pulgadas, que no son tantas, ¿verdad? Eso no creo que llegaran. Tengo 8 layers en la parte en compresión. Se pudieran haber usado más. Otra pregunta que me hicieron por correo electrónico era sobre el resbalamiento, que cómo se debía considerar. Recuerden, en la asignación 2 yo no pido que lo consideren, pero pues básicamente yo les presenté dos métodos. Bueno, yo les presenté uno, ¿verdad? Que es con la rotación de resbalamiento, que es lo que está en la referencia 8, el modelo numérico del ARS, donde uno simplemente le añade un poquito de rotación en base al resbalamiento, a la curva de momento rotación de la sección. Y ahí es que ustedes ven la diferencia entre estas dos curvas. La que hicimos en el ejemplo, ¿verdad? Cedencia, pues hay un poquito más de rotación. Y lo mismo en Ultimate, ¿verdad? Va a haber un poquito más de rotación. Porque le añadimos resbalamiento. Ese cálculo, ¿verdad? Ahí teníamos la rotación de slip en agrietamiento, en cedencia y en Ultimate. Y se le añadimos. Y esa es una manera de incluir el resbalamiento. La otra que es basado ahora en el AC4113 sería, ¿verdad? A la parte elástica del elemento de un componente. Y esto sería una recomendación mía en base a las recomendaciones que él le da ¿verdad? Cuando modelamos los resortes. Pues en vez de poner la EI efectiva aquí, pues usarla como .35 EI en el caso de viga, ¿verdad? El EI gross, que eso es lo que recomienda C4113. Pero recuérdense que eso lo recomienda para análisis elástico. En realidad él no dice que usen eso en la metodología no lineal. Claro, si uno no incluye el resbalamiento en el resorte, esto sería una manera de hacerlo, ¿verdad? Basado en que en las recomendaciones para análisis elástico, la C4113, pues sí les dice que en las vigas usen el .35. Viendo el caso de columnas, ¿verdad? También nos daría una recomendación y nos daría una recomendación en paredes. Vamos a la C4113. Bueno, eso está por la página 220. Vamos a agrandar esa página. En el caso de viga, pues no es .35, es .3. En el caso de columna, pues recomiendan .7. Si la carga gravitaria es bien baja, pues como en vigas, .3. .7 es cuando la carga gravitaria es bien alta y se interpolaría entre medio. Y como les dije, la explicación es que eso es una manera indirecta, como quien dice, de considerar el resbalamiento, que es básicamente lo que dice este párrafo. Eso no lo dice para los procedimientos no lineales, dice que se debe considerar de alguna manera.
No recuerdo dónde lo decía, pero lo decías más o menos por esta misma página. Pues yo lo que les digo es que una manera podría ser en el elemento elástico, modelarlo con las rigidezes efectivas que el AC4113 recomienda. Y recuerden, en FEMA 356 usaban .5 porque no consideraban resbalamiento. La otra manera, pues como les dije, pues sería como lo explicamos en la clase con la referencia número 8 y como lo hicimos en el ejemplo de Mascat. La otra manera que vamos a ver más adelante sería usar las conexiones de que vamos a ver de la referencia que yo les añadí en la última clase, donde hay un modelo no lineal de conexiones para pórticos de hormigón que es bastante práctico. O sea, lo podemos modelar en SAP 2000. Requiere un poquito más de esfuerzo, pero lo podemos hacer y ese lo vamos a discutir más adelante después del ejemplo de pared. Así que voy a dejar esta parte hasta aquí. Lo que quería era aclarar esas dudas que unas habían surgido en la clase del viernes. La de resbalamiento, pues me la habían comentado por email y quería compartirla, ¿verdad? Porque pues ya lo habíamos hablado y quería estar, aunque contesté eso, quería que estuviera claro que esto es una recomendación mía en base a la parte elástica, ¿verdad? Donde ellos nos recomiendan usar esta rigidez efectiva que es un poquito menor a lo que recomendaban antes para considerar resbalamiento. Así que esa sería una manera de considerarlo. La otra sería simplemente añadirlos a la rotación. El problema con la rotación y por la que no se lo puse en la asignación es porque el punto de excedencia, que es B, cuando uno define el hinge, ya automáticamente SAT 2000 lo considera, ¿verdad? Como rígido. Déjenme salir de Section Analyzer. Quiero guardar esta propiedad. Pero cuando uno va a definir un hinge property, ya sea, bueno, lo voy a hacer definido por el usuario. De momento, pues verdad, cuando uno va a definir la data, momento rotación, el punto B, que sería el de excedencia, el que ellos ponen color fucha, pues básicamente ya no me deja añadirle rotación de resbalamiento. Ella asume, ¿verdad?, que como el resorte va a ser parte de un elemento de pórtico, toda la rotación elástica va a estar en el elemento de pórtico y no puedo añadirle esa rotación. En ese caso, una manera más fácil sería entonces usar la segunda recomendación de punto 30, la rigidez efectiva, o de alguna manera incluirlo en la rotación de la conexión, que sería el otro caso que vamos a ver más adelante. Yo lo hice con un truco en el ejemplo que hice en la clase, porque yo lo que hice fue que entonces definí un momento de excedencia bien bajito y usé ese en realidad como el momento de excedencia. Así que tuve que usar esa, ¿verdad? Esa manera indirecta, entonces donde ves básicamente deshabilité el punto B. Y eso fue lo que había hecho en la clase grabada. Pero por eso mismo es que no se los pido que añadan resbalamiento en la asignación, porque ya asume que hasta B la deformación es la elástica. Entonces le ponemos el momento de excedencia y se lo definimos como el momento último. Bueno, pues ahora sí dejamos hasta ahí esta sección y entonces lo próximo que vamos a ver es cómo modelar el elemento de cáscara encamada para modelar paredes.